Pogba tuvo una carrera muy exitosa en cuanto a títulos y trofeos se refiere. Logró ganar varias ligas italianas, además de también el Campeonato del Mundo con Francia en el Mundial de 2018. Sin embargo, da la sensación de que Pogba nunca pudo alcanzar su máximo potencial porque estaba más preocupado por otras cosas que no eran el fútbol particularmente. Así que, ¿en dónde fue que la carrera de Pogba se cayó? Hay muchas razones que podrían ser la causa por la cual Pogba nunca pudo alcanzar este potencial. Hablando de lo deportivo, Pogba nunca pudo brillar en el Manchester United. La primera etapa con los Red Devils fue algo decepcionante para el jugador francés, ya que Sir Alex Ferguson en ese entonces prefería alinear a otros jugadores que no eran mediocampistas en lugar de darle minutos al juvenil. Esto fue lo que en primera instancia hizo que Pogba quisiera dejar al Manchester United. Aún así, Sir Alex Ferguson sí hizo un intento porque Pogba extendiera su contrato con los Red Devils. Sin embargo, el francés ya estaba decidido, mejor se iba a probar suerte en Italia en un club grande como la Juventus. Y precisamente es aquí donde Pogba alcanzó un nivel bastante destacable a nivel mundial, jugando para los bianconeri. Y una de las principales razones por las cuales Pogba se veía tan bien tanto con la Juventus como con la selección de Francia se debe a que Pogba en esos equipos no tenía ningún tipo de responsabilidad defensiva. En la Juventus tenía a Khedira y a Marquisio que se encargaban de recuperar balones, de meter pierna y trabar el mediocampo, y en la selección francesa tenía a Kanté. No quiere decir que Pogba no contribuyera a labores defensivas, pero simplemente no eran su principal responsabilidad. Pogba podría estar muchísimo más preocupado por poder dar salida a su equipo e inclusive por generar ocasiones de gol. Y Pogba destacó tanto haciendo esto que pasó de ser una promesa a realmente convertirse en un jugador líder de su posición en ese entonces. Y el hecho de que Pogba empezara a recibir tantísimos reflectores de toda la prensa y que destacara tanto a nivel mundial nos lleva a razón por la cual su carrera se pudo ir en declive, donde también contribuye alguien muy influyente en la carrera de Paul Pogba, Mino Raiola, su exagente. Raiola era conocido el superagente porque era una persona capaz de hacer tratos increíbles y sobre todo de sacar mucho dinero cuando los hacía. Y cuando Pogba comienza a recibir toda esa atención se empieza a convertir en un objetivo para clubes grandes como el Real Madrid, como el Barcelona inclusive. Fue cuando Raiola de forma desacertada empieza a recomendarle a Paul Pogba que dejar la Juventus era el siguiente gran paso en su carrera. Realmente, y hablando exclusivamente en lo deportivo, dejar la Juventus fue el peor error que Pogba cometió. Porque en la Juventus era un estilo de juego en el cual se adaptaba perfectamente, tenía a alguien que podía cubrir las responsabilidades defensivas en ese sistema de juego, jugaba con Pirlo, quien Pogba en repetidas ocasiones dijo que era su ídolo, y realmente dejar la Juventus no le convenía. Sin embargo, Raiola, con tanta influencia dentro de la carrera del jugador francés, lo convenció de salir. Y ni siquiera le buscó un destino que fuera deportivamente bueno para el jugador francés. Simplemente se fue por el candidato que mayor cantidad de dinero puso en la mesa. Y en este caso, y para las ironías de la carrera de Paul Pogba, fue el Manchester United. Así es, el canterano del United que había salido gratis a la Juventus un par de años antes, regresaría a la institución como uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol, ya que Raiola creía efectivamente en eso, que Pogba siendo tan bueno y Pogba siendo tan atractivo para todos los clubes del mundo, no podía simplemente quedarse en la Juventus, sino que tenía que haber una gran transferencia que lo marcara también como un punto y aparte en su carrera, de que se diera cuenta que Pogba ya era una superestrella. Pero claro, si hablamos otra vez en lo deportivo, en el United, que actualmente sigue estando y sigue siendo un club muy caótico, no había nadie que pudiera cubrir las responsabilidades defensivas de Pogba. Y por lo que había costado, la directiva del United pensaba que Pogba simplemente al entrar a la cancha iba a arreglar todos los problemas en el medio campo que el Manchester enfrentaba en ese momento. Y esto obviamente empezó a generar muchísima presión para el jugador, y también los aficionados empezaron a generar muchísima expectativa por el jugador. Y no porque fuera muy bueno, porque la gente sabía que Pogba tenía las capacidades para hacerlo, pero simplemente el gran precio que le había costado a la institución fue lo que hacía que todo el mundo quería que Pogba fuera como un jugador dios que llegara y arreglara todo el equipo. Entonces Pogba, todavía siendo joven, tuvo que lidiar con muchas críticas, tuvo que trabajar en un ambiente de muchísima presión donde era juzgado, donde era criticado por todo lo que hacía y hasta por lo que no hacía. Y esto mentalmente afectó muchísimo al jugador y se vio. La confianza que Pogba tenía después de haber ganado el Mundial con Francia, después de haber sido uno de los mejores jugadores de la Serie A por varios años con la Juventus, simplemente desapareció. Pero por si no fuera poco, todo este gran cambio de imagen de Mino Raiola, de dejarse de ser un jugador muy bueno a convertirte en una superestrella, comenzó a afectar la mentalidad de Pogba y comenzó a alterar la percepción que él tenía de sí mismo. Y yo creo que este es el tercer gran punto por lo cual Pogba termina cayendo de la élite del fútbol mundial.
Y esto se vio muy reflejado porque muchos de nosotros vimos a un Pogba en el Manchester United donde el fútbol pasó a ser completamente lo secundario y él más que nada estaba enfocado en su imagen y en cómo la gente lo percibía. Se le veía un estilo diferente de partido a partido, se le veía preocupado por salir bien en portadas de revistas que no tenían absolutamente nada que ver con fútbol, pero no se le veía preocupado por el bajo rendimiento que el francés estaba dando en el United. Y yo entiendo perfectamente que no podemos culpar a Paul Pogba por el mal desempeño del equipo. El problema en el United era algo que sobrepasa cualquier análisis y mucho más en ese entonces. Sin embargo, la actitud de Pogba se veía que él estaba muy tranquilo, que él estaba muy relajado, que él sabía que no era su culpa y que por ende no le importaba. Esto obviamente se convirtió en un círculo vicioso porque al tener esa actitud solamente empezaba a generar más y más y más presión sobre él porque los aficionados querían verlo preocupado, querían verlo enfocado en la cancha y él estaba más preocupado por su imagen, él estaba más preocupado por qué peinado iba a sacar el siguiente partido. La verdad es que Pogba perdió piso muy feo cuando regresa al Manchester United después de haber sido campeón mundial con Francia. Y esto pues como lo he comentado le trajo problemas fuera de la cancha que aparte tenían un impacto dentro de la misma. Y otro de los motivos que influyeron mucho por el cual Paul Pogba sepultó su carrera fueron las lesiones. Y como todo jugador, Pogba claramente no era inmune a lesionarse, inmune a lastimarse en cualquier partido, cualquier entrenamiento. La sobrecarga de trabajo que traía era mucha, jugaba muchos partidos al año, tanto con el club como con selección. Pero lo que yo creo que Pogba hizo mal en todo esto fueron los tiempos de recuperación y los procesos de recuperación. Siento que Pogba forzó mucho algunas lesiones para poder estar en partidos donde a lo mejor simplemente no tendría que haber estado. Por ejemplo, en ese Mundial de Rusia 2018 se sabía que Pogba no estaba físicamente al 100%, pero aún así hizo de todo para poder estar jugando en la cancha, inclusive aunque estuviera infiltrado. Y la verdad es que es algo admirable, pero es algo que también que no es muy inteligente. Él y Umtiti fueron dos jugadores que gracias a jugar por dolencias en ese Mundial perdieron un nivel bastante considerable cuando regresaron a su club pasado ese Mundial. Y al final fueron estas lesiones que Pogba fue arrastrando lo que le generaron tantos problemas físicos ahora en esta última etapa que estaba teniendo con la Juventus y también fue lo que lo llevó a usar testosterona para poder acelerar el proceso de recuperación de dichas lesiones. Si de esta forma podría regresar a las canchas lo más pronto posible y podría dejar todo este capítulo de estar lesionado atrás. Inclusive hubo todavía un revuelo muy grande de que el hermano de Paul Pogba acusaba a su hermano, o sea, a Paul, y a su mamá de que habían estado utilizando brujería africana para poder librar a su hermano de todas las lesiones. Y entonces esto pues nos indica lo desesperado que estaba Paul Pogba por poder estar sano y poder estar al 100 físicamente para poder jugar fútbol. Ya en la Juventus, donde su prioridad sí era dedicarse a jugar fútbol porque ya la etapa del United definitivamente fue desastrosa. Así que probablemente la solución para Paul Pogba ante poder regresar más rápido a las canchas como el uso de testosterona también podría ser la principal razón por la cual veamos un retiro prematuro de la estrella francesa. Un jugador muy talentoso capaz de romper cualquier línea defensiva con tan solo un pase, una claridad y lectura del juego como pocos mediocampistas en el mundo. Y esta imagen tristemente se ha disminuido a un jugador que ahora tiene problemas de dopaje, que está lleno de lesiones y que la gente lo recuerda más por sus peinados que por lo que hizo en la cancha. Los aficionados del fútbol no lo olvidan. Y quitando todo lo negativo de Pogba, la verdad es que yo prefiero quedarme con la imagen de ese jugador talentoso que alguna vez fue.